¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 30 Minutos. Vamos a conocer hoy otra historia, la historia de un médico que es bahiense por adopción, nació en otra provincia, nos va a contar su historia y ha visto nacer a centenares, a miles de chicos en Bahía Blanca. Lo presentamos de esta manera. Sergio Mendoza, el doctor, ginecólogo, obstetra, nos visita aquí en 30 Minutos. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Cuando tiré los números es así, Sí, sí, miles sí. de chicos, ¿no? Sí, unos cuantos, sí. ¿Cuántos años en el PENA? 32 años. Y Sí. siempre en obstetricia. Siempre en obstetricia. Desde la residencia, jefatura de residencia, instructoría, jefe de sala y ahora de servicio. Bueno, has visto centenares de partos, has estado en muchísimas circunstancias acompañando a las madres y hoy atravesando un buen momento, ¿no? El hospital con distintas obras que se han hecho, Sí, con un buen momento en un muy institucional. buen momento. La verdad que estamos en momentos, hay una renovación de no solamente de cargos, sino de infraestructura, de mejoras de quirófanos, de implementos, de camillas, de torres de videolaparoscopía, que es lo que más se usa hoy, renovando baños nuevos, un montón de logros en toda esta etapa. La salud pública, tan vapuleada a veces, pero que sin embargo tiene muchas cosas para mostrar. Vamos a estar hablando del hospital en unos minutos porque es parte de tu vida. Seguramente hay mil historias. Pero si querés, comencemos por el principio, ¿no? Sí. Por tu infancia, porque vos naciste en una provincia muy pobre de la Argentina. Sí, yo en realidad nací en Las Lomitas. Es un pueblo que queda a 350 kilómetros de la capital, De Formosa. de Formosa, y después vine a Formosa capital cuando tenía más o menos 9 años. Tu primera infancia, allí en Las Lomitas. Yo también en Francia, después vine a un pueblo más cerca y hasta que vine a ese lugar iba a una escuela rural. La escuela rural era donde había 2 aulas y se hacía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Hasta los 9 años fue a una escuela rural, sí. Ese hecho de haber ido a la escuela rural, ¿puede ser que haya marcado también tu vida? No porque te hayas vinculado a una carrera vinculada a lo rural, sino el tema del esfuerzo, de la dedicación. Sí, yo solo me acuerdo que nos levantábamos muy temprano porque la escuela quedaba lejos, teníamos que ir en bicicleta o a veces caminando y hora y pico. Cuando aclaraba nosotros ya estábamos saliendo para la ruta con mi hermano. Y por ahí sí, en ese momento como que uno no sé cómo decirte, porque uno no veía cosas distintas, no es como ahora, viste, la época del celular, que hubo distintas cosas, videos, y ya éramos todos iguales. Allá era todo igual, no había nadie que tenía más. Capaz que yo no iba descalzo, iba con alpargatas, pero no veía, o sea, éramos todos iguales, todos iguales. Había pobreza en Formosa, siempre la Sí, hubo. había mucha pobreza, pero la diferencia por ahí estaba en que mis padres trabajaban los dos, mi mamá desde la costura, mi papá desde la tarea de campo. Entonces como que nosotros lo único que no pasamos en ese tiempo fue hambre, porque había todo en mi casa, se criaban chancho, gallinas, se hacía el queso, había huerta, había un montón de cosas. Ya no había carne y bueno, había otra cosa y siempre era, o sea, de algún lado salía algo. Ningún familiar médico ni nada parecido. No, y yo nunca. Yo tengo un hermano que tengo varios hermanos, ¿sí? Pero uno de ellos estudió medicina antes que yo y él sí iba a ser médico desde que jugábamos, él siempre iba a ser médico. Yo la verdad que no, si yo te tengo que ser honesto, nunca, o sea, no era la medicina de entrada lo que yo podía porque no lo veía como cerca, ¿me entendés? Porque yo sabía que él estaba y no iba a ser posible empezar a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mantener 2 personas, nosotros teníamos que ir a Corrientes a estudiar. Y teníamos que vivir en un lugar, había que tener una pensión, había que comer, había que pagar transporte, una serie de cosas. O sea que en mí no estaba así, estaba como, yo te veía como un plan B. No lo veía como que iba a poder ser posible eso. Entonces estaba como inclinado por ir a la docencia. Y yo digo, mi otra salida sería ser maestro rural. Siempre me gustó la docencia. Así que bueno,
Y mi hermano me decía, no, no, pero de algún lado, vos vamos a hacer lo posible. Y bueno, después la familia hizo como se dice hoy, ¿viste? Una vaca y bueno, entonces con eso pudimos venir a Corrientes a estudiar. A la distancia, ¿cómo valorás ese gesto? Y no, por supuesto, es una cosa, no sé, yo no tengo palabras para todos. Yo en realidad siempre lo que tengo es agradecimiento para todos, para mi familia, para la vida, para el lugar donde estoy, porque, o sea, no sé, se me dieron muchísimas cosas y se me siguen dando. Entonces, yo, por supuesto que a veces uno reniega algunas cosas, pero lo que siempre me sale es la palabra del agradecer. ¿Qué pasó con el resto de tus hermanos? Y el resto de mis hermanos trabajaron, ninguno pudo estudiar, ninguno estudió, sí, ellos vieron como el logro a través nuestro, porque ellos tuvieron que trabajar también muy jóvenes. Entonces, trabajaron muy jóvenes, pero bueno, era bueno, nosotros no pudimos, pero ustedes seguramente van a poder. Así que bueno, ellos nos ayudaron y nosotros estamos eternamente agradecidos por ese gesto, porque fue un gesto donde toda la familia hizo algo para que nosotros podamos estudiar. Y lograste el título, Sí. llegaste a Corrientes. Llegué a Corrientes y hice ahí la facultad, que bueno, si yo te cuento, las épocas ahí era terrible. Vivíamos en una pensión donde era, qué sé yo, había 17 personas y había un baño. Y en época de invierno había una garrafa esa de 100 gramos, me parece, y bueno, si terminaba el gas ahí, terminaba en medio, se terminaba hasta el día siguiente, y ese baño lo compartíamos entre varios. Bueno, toda esa historia donde hay gente numerosa y donde hay hacinamiento, y bueno, pero, qué sé yo, no, era lo que había en ese momento, no había plan B. No es que vos decís, bueno, yo podía, no, era lo que podía. Sí, y lo hiciste pensando en que tu familia también estaba haciendo un esfuerzo muy Por grande, ¿no? supuesto, un esfuerzo muy grande y lo que yo quería era, que yo, lo antes posible terminar, para terminar de depender, porque yo siempre fui y soy muy independiente. Entonces, para mí el hecho de depender de alguna cosa era como una cosa un poco difícil, el tema de depender. ¿Y cómo llegaste a Bahía? A Bahía llegué porque terminé la residencia perdón, la carrera y tenía que hacer una residencia y de nuevo mi hermano vino antes que yo a Buenos Aires a hacer la residencia. Entonces la idea era que viviéramos juntos, entonces fue uno de los primeros años donde se rindió la residencia. En otras épocas se entraba directamente, así que rendí la residencia y por supuesto que yo no estaba dentro de los primeros lugares, porque yo terminé de ponerle que me recibí en marzo y la residencia se rendía en abril, ponele, o mayo, no me acuerdo, con muy poco tiempo de yo recibido. Así que yo honestamente no estaba dentro de los primeros lugares, o sea que los primeros lugares siempre se ubicaban los que tenían mayor promedio o mejores notas, y yo no me daba el tiempo para eso, fue muy rápido, así que yo no estaba dentro de los primeros, y bueno, una opción que tenía era venir a uno de estos lugares, y había una persona que estaba al lado mío, mira, digo, yo no estoy dentro de los primeros, ¿a dónde puedo ir acá donde yo quiero un lugar donde haya mucha práctica, donde haya muchos partos, muchos nacimientos, yo quiero hacer práctica? Entonces me decía, mira, puede ser acá en Bahía Blanca, me dijeron que Pozo, y en ese momento el acto es ante el escribano público. Así que no escribano me dijo Mendoza y yo me paré y bueno, puse Bahía Blanca. Cuando fui a contar a los que me conocían Bahía Blanca, me dijo, no, esto queda re lejos, no era lo que habíamos pactado, teníamos que vivir juntos. Bueno, pero yo me vine. Porque tu hermano médico, ¿dónde estaba? ¿En Mi Buenos hermano estaba en Aires? Buenos Aires, en Capital, está aún en Casa Cuna. O sea, el tema de los problemas con la residencia, la dificultad para acceder, era en la capital federal. En la Capital Federal, sí, sí, porque allá eran los que yo quería salir de aquello, yo quería ver una cosa distinta. A mí me gustaba, no, yo quiero ver cosas distintas, quiero ver hospitales distintos, quiero estar en otra sintonía, quiero ver más cosas. Esto me atrapa, pero no del todo, quería irme. O sea, saltaste de Corrientes a Buenos Aires, pero estuviste muy poquito ahí y Iba a llegaste irme aquí. acá, sí, 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 sí. ¿Y acá en el PENA entraste sin inconvenientes? Sí, porque yo había rendido, entonces tenía cargo, lo único que cuando ofrecían las residencias de La Plata decían, bueno, acá te van a dar una casa en este lugar, pero no, o sea, no había una casa. Había en la sala de la maternidad, en ese tiempo había unos ecógrafos que eran unos portátiles chiquititos que te estoy hablando de hace 32 años. Entonces, de día se hacían las ecografías y se hacían estudios, y de noche esa era mi habitación. ¿Viviste en el hospital? Viví en el hospital un año, ¿sí? Así que estaba adentro todo el día, todo el día. ¿Acá no tenía familia? No tenía familia, Los pero primeros amigos. de nuevo te cuento por ahí
lo afortunado de que, viste, cuando todo el mundo está pendiente si comiste, si no comiste, si te hacía falta algo, o sea, constantemente había gente ocupada en mí desde cuando estaba de guardia. Las parteras, enfermeras, pacientes, siempre estaban ocupados. Vos comiste, vos dormiste, vos hiciste tal cosa, tomá, te compré esto, te guardé esto, o tuve un cumpleaños, te traje un pedazo de torta. O sea, siempre tuve gente que estuvo muy pendiente por ahí de lo que yo estaba haciendo y me acompañó durante mucho tiempo. No podría nombrar hoy porque el Hospital Pena es una familia muy grande, entonces tengo mucha gente a quien tendría que nombrar, entonces, pero mucha gente, todo el tiempo estuvo gente colaborando conmigo. Y yo estaba como, no sé, en un pensionado. Como dice, cuando vos decís estoy full time para tal cosa, bueno, esa era mi vida. Yo no salía, si salía, venía en colectivo al centro y no tenía referencia de la plaza, dónde subir o dónde bajar de nuevo, porque no salía. Estabas en el hospital, Estaba en el día y hospital. noche. Sí. Veo que a lo largo de la vida se han abierto puertas, Sí. pero también es importante destacar que para que las puertas se abran uno tiene que ir y a veces golpear la puerta, a veces intentar abrirla, ¿no? Hay también una actitud de uno para que las cosas salgan bien. Totalmente. Lo que pasa que por ahí a veces me da un poco de pudor cuando me dicen contar la historia, pero yo siempre tenía en la cabeza algo más. Total, la cabeza siempre tuve algo distinto, siempre quería no. Y si un día hago tal cosa, y si un día puedo acceder a tal lugar, y si un día puedo hacer al otro, siempre tuve como a la cabeza mil, si tal día, y si puedo hacer tal cosa, y si puedo avanzar en esto, y si puedo avanzar, ¿sabes? Constantemente me veía en distintas cosas de las que hoy me pasaron. Siempre me vi. Volvemos a ese primer momento en el Hospital Pena. Primeros días, te llega el primer parto. ¿Qué sensación tuviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Lo de los primeros por ahí es un poco estresante porque uno se siente. El sistema de la residencia es que vos haces las primeras prácticas y estás con una persona, un residente superior, y arriba del residente superior hay otro residente y después hay un médico y después hay una partera. O sea, como que es mucha gente la que está alrededor de uno, y entonces son tantas las cosas que uno. Yo en realidad si vos me decís cómo fue, yo lo que te puedo decir es cómo fue la etapa del después, donde aprendí, donde la gente me enseñó a disfrutar de lo que hacía. Porque la gente me fue eligiendo, me hizo acordar cosas, todo el tiempo demostrándome su cariño, su afecto, su saludo, mostrándome los chicos que nacieron. Entonces es como que vos decís, uy, qué bueno que está esto, porque en un principio uno está siempre bajo la mira de si está haciendo bien las prácticas, sos evaluado, pero con el tiempo le fui tomando el gusto a esto de, bueno, de hacer determinada cosa y de nuevo con una mirada distinta, desde qué le pasa al otro con el nacimiento, qué podemos compartir, si pudimos conectarnos, cómo fue el después, si podemos hablar después del parto, cómo fue el parto, todas esas cosas. Y después generas un vínculo, ¿no? Con las familias. Totalmente, totalmente. Hoy tenés, por ejemplo, vínculo con alguna de aquellas familias de chicos que hoy tienen 32 años. Sí, porque hoy vienen con los nietos, con los hijos. Sí, en el hospital nos reconocemos. Nos reconocemos. Esa es la mayor emoción, ¿no? Sí, nos reconocemos. O yo hice, por ejemplo, a veces pasa que hago un nacimiento de alguien que nacieron los dos conmigo. Tanto la mamá del bebé como el papá del bebé. Hace poco una coincidencia de eso. Mi mamá me dijo, dice, acá traigo una libreta que si usted es esa persona, yo también nací con usted. Siempre es bueno, ¿no? Que estén el papá y la mamá en el parto. El papá y la mamá, en realidad, lo ideal sería, para mí, te estoy hablando desde papá y desde médico, de un montón de cosas, que es un momento tan único, tan irrepetible, tan importante, que es como un flash y pasa muy rápido, pero queda para siempre porque hay una emoción y todo lo que hay, viste que en todo lo que se pone emoción queda como grabado, no es un acto así de paso. Entonces, sí, y cada vez más. Es un momento para disfrutar. Es un momento para disfrutar. Por supuesto que, bueno, hay tensiones, a veces las cosas no salen del todo bien o aparece una complicación, pero si hubo, como vos decías por ahí, si hay un vínculo, si se forma un vínculo en esto de las consultas, son varias, son 9 meses. O lo previo, claro, desde el planificar. En algunos segundos seguimos hablando de
cuando las cosas no salen bien, ese momento de que la alegría se convierte en Mm. dolor, del tema del aborto, del Hospital Pena, lo que significa para Bahía Blanca. Hay muchos temas para charlar, Sergio. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Ya venimos en algunos minutos con más 30 minutos y el doctor Sergio Mendoza. Seguimos conversando con el doctor Sergio Mendoza, una larga historia, especialmente vinculada al Hospital Pena, ¿no, Sergio? Porque llegaste hace 32 años Sí. y te quedaste. No Nació me como un pude, amor con el hospital. no me pude ir del hospital, es como que fue una cosa muy fuerte, viví ahí, seguí ahí, y no sé, todos los días es como ir al hospital, es como ir a otra casa. Está mi casa y hay otra casa, y en ese momento, en esa como a ver qué tengo, de qué paso tengo que salir hoy, de qué me está, qué me va, qué me está esperando que tenga que este, hacer entrenar mi cerebro para comunicarme, o para hacer práctica, o para salir del paso, para salir del conflicto. Claro, hay una rutina, pero a la vez hay que Sí, la tomar rutina decisiones es permanentemente. pasar a una sala, que te muestren paciente, pero después el paciente nunca es el mismo, ni la patología nunca es la misma, ni la familia nunca es la misma, ni la familia siempre responde de la misma manera. Es todo, mm, es todo un sistema, y sobre todo con la mirada que nosotros queremos, la que tenemos hoy dentro de un proyecto que se llama Maternidad Segura Centrada en la Familia, donde se trata de que la familia sea la protagonista del nacimiento y no tanto como era en otras épocas, como que se centraba en el médico. Estamos centrados en la familia, en la mamá, en el esposo, en el niño que nace. Evidentemente, a lo largo de este tiempo has tenido miles de partos, has compartido miles de alegrías, pero también puede suceder que ocurra lo peor, el Sí. fallecimiento del bebé, de la madre, el drama cuando se presenta en ese momento. ¿Cómo lo trabaja un médico? Nosotros, por suerte, en esta época lo trabajamos en equipo. Lo digo por suerte porque no solamente tenemos en privado, por supuesto que es mucho más fácil, pero el hospital lo tiene en este momento, es trabajar con un equipo. Uno tiene la psicóloga, está la trabajadora social, que cumple un rol muy importante en esa circunstancia, sobre todo cuando hay un duelo, hay un montón de cosas que hay que hacer, hay palabras que en ese momento a veces no se entienden, que palabras que hay que repetirlo, trámites administrativos que hay que hacer, cosas que hay que hacer cuando un recién nacido fallece, trámites administrativos, trámites del registro civil, etcétera. Y a veces eso uno solo no puede hacerlo, porque uno está enfocado por ahí en dar la noticia, en contener a la familia, pero hay otros pasos que hay que hacerlo, y por suerte el trabajo en equipo hace que eso sea una carga no tan pesada, porque nosotros todos trabajamos para que las cosas salgan bien, y cuando no sale bien siempre uno está como diciendo, bueno, cómo salir de ese momento, cómo acompañar a la familia. Decías que la palabra es importante, que hay palabras que hay que decir en ese momento y palabras que La no. palabra, trámites, cosas que hay que hacer que antes no estaban tan así como, no había guía de procedimientos. Hoy hay que anotar todo, hay que anotar lo que se dijo, hay que mostrar al bebé, que la familia tenga un tiempo para poder hacer el duelo, que lo pueda reconocer, que lo pueda tocar, que esté el tiempo que le parezca necesario para hacer la despedida, hacer todos los trámites administrativos, asentar en la historia clínica. ¿Cómo volvés a tu casa después de un hecho de esas características? Y es como que ahora, en esta etapa, por ahí, mis hijos están grandes, y algunos yo nunca lo dije, pero era como mi sueño que alguno eligiera mi carrera, pero nunca dije nada porque nunca quise que, Condicionarlos. sí, condicionarlos a que eligieran lo que a mí me gusta, porque a mí me apasiona, pero puede no ser la de ellos. Así que hoy, si ellos participan y me preguntan, ¿y cómo te fue? Aparte, las chicas son muy intuitivas, y entonces me dice, papá, ¿qué pasó hoy? Que la frente no la tenés tan mal, la tenés arrugada, ¿la tenés, pasó algo? Entonces por ahí a veces comentamos algunas cosas dentro de lo que se puede, pero en lo posible siempre traté de que, bueno, yo soy del que el de espectáculo debe continuar, y entonces es como que
qué sé yo. Yo he ido a operar cuando me dio la noticia de que falleció un familiar mío y tenía pactado una cirugía y no tenía manera de irme y fui a hacer lo que había pactado con la paciente, porque no tenía vuelo en ese momento, por ejemplo. Fui a pedir, el señor nunca se enteró que en ese momento a mí me pasaba. Pero no sé si está bien o está mal, pero bueno, me salió en ese momento. Claro, tampoco es justo que después de una tragedia, que por supuesto es una circunstancia hasta natural que Sí, puede suceder, a la familia siguiente le puedas transmitir algo negativo porque claro. ellos sí están Ellos están viviendo una en otra fiesta. cosa y esa es lo que cambió en esta época, es que lo que se trata de cambiar con esto de la maternidad segura o del parto sin intervención o del parto respetuoso es esto, el de acompañar y de acompañar ese proceso, porque en una época es como que un chico estaba naciendo y de repente haber contado la película que estaba viendo y bueno, ese momento es de la familia, se trata de que ellos sean los protagonistas, se trata de que ellos se encuentren, se trata de que se haga lo que se llama hoy el COPAP, que es el que inmediatamente de nacer el chico pueda estar al lado de su mamá, oler su piel, los latidos, como estar cerca. El tema del parto respetado es como una tendencia que hay ahora, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Estoy muy de acuerdo porque lo que pasa es que por ahí a veces se interpreta un poco ni muy, muy, ni tan mal. El parto es respetado aquel parto que la mujer pactó con el médico. Respetado es que te diga, mira, no me gustaría que me hagan episiotomía de rutina, no me gustaría que me pongas un goteo, me gustaría que se respeten los tiempos biológicos del parto. eh, eh, no me separes de mi hijo, esas prácticas que se hacían antes, que se bañaban rápidamente, pueden hacer. Esto ya está visto que lo mejor en ese momento es que estar con su mamá, se puede bañar después, algunos procedimientos se pueden hacer un poco más tarde, siempre y cuando de que un chico haya nacido dentro de parámetros normales, digamos, Claro, que no requiere atención. que no requiera una atención extra. ¿Qué pasa con aquellas personas que con otra cultura quieren tener el parto, por ejemplo, o en su casa, o se da también en muchas personas que llegan de otros países, en donde la cultura es tenerlos, por ejemplo, en cuclillas? Sí, en una época yo la verdad que siempre que puedo pido perdón por esas épocas, porque nosotros teníamos procedimientos muy estrictos. O sea, como que toda mujer tenía que venir, había que ponerle un suero y el parto lo tenía que tener en cuclillas. Y de repente venía a gente, por ejemplo, de la población boliviana, ellos vienen de con su cultura que es siempre con mucho abrigo, con un sombrero, con una gorra, por más que haga calor. Nosotros le sacábamos esa gorra, la acostábamos para el parto a pesar de que ellos se negaban, porque en ese momento la forma de trabajo era esa. Había que hacer así, los procedimientos eran así y eran así. Y hoy, con esto nosotros somos, como te decía, es un proyecto del Ministerio de Salud, algo que se llama Maternidad Segura Centrada en la Familia, con enfoque intercultural, donde se trata de respetar la cultura. Hoy entendemos, y hoy, por ejemplo, hace poco uno de los médicos me decía, mira, Sergio, hay un señor ahí que dice que él le atendió los partos y él está en que le quiere atender el parto. Y digo, ¿por qué no? Si estamos en una institución, ¿qué le puede pasar? Si pasa algún inconveniente, estamos cerca de la sala de parto, la tenemos a 1 metro. ¿Por qué no aprendemos de ese gesto de un señor que sin preparación como hace un parto? Dice que siempre lo atendió. Y bueno, esa mirada hoy es totalmente distinta, por ejemplo. Y Antes aquello, no lo hubiéramos aceptado. Del parto en la casa, a mí me cuesta, pero bueno, es como que si estuviéramos en otro país, capaz que sí, pero no hay alternativa. Si un chico no nace bien, se muere y de eso no hay regreso. Entonces a mí eso, respeto al que lo quiere hacer, no digo ni que nadie está loco ni nada, pero yo hoy no lo haría, no lo hago, pero si hay alguien que lo hace y lo acompaña, está bien, respeto, pero yo no soy partidario. eh, está instalado el tema del aborto a Ujú. nivel social, legislativo, eh, una postura personal, ¿ya Mira, tenés? yo vi mucha gente morirse, a mí nadie me contó, hay muchas cosas que la que te da el hospital público, que es ver diversidad de casos clínicos, de personas, no son casos clínicos, en realidad de casos clínicos que tienen esas personas, porque son personas, los que pasan esas personas, y yo vi muchísima gente morirse, ¿sí? Vi mucha gente morirse por maniobras, por colocarse cosas de las más, que hoy parecen de la prehistoria, porque cuando digo eso me sacan
me sacan rápidamente la edad, es que desde ponerse cosas extrañas, desde perejil, desde pastillas, desde cualquier otra cosa, y la gente se moría o quedaba mutilada innecesariamente. Y esto de lo que hoy aparece, esto de usar determinados métodos, la gente siempre lo usó. Lo que nosotros hicimos siempre es terminar lo que la gente eligió en los hospitales. La mayoría de las pacientes que vienen con un aborto incompleto, ¿sí? Entonces esa gente algún método usó siempre. Entonces, a veces es preferible que la gente tenga acceso a alguna cosa que pueda usar, que ya decidió, nosotros no decidimos por ello. Pero yo, la verdad que te digo, vi gente que estaba hablando conmigo y al rato se murió, o gente que, no sé, por decirte, quedó con 20 y pico de años sin el útero, ¿sí? Con posibilidades de nunca más tener un chico o no sin tener ninguno. Entonces vi casos gravísimos por esto del aborto clandestino. O sea que es necesaria una ley. Y yo creo que sí, pero o sea, es necesario, pero a mí no sé, no tengo una postura tan. Yo en general casi siempre soy bastante. Tengo, dentro de mis posibilidades tengo claro muchas cosas, pero esta yo no creo que sea el que, bueno, así porque sí hacerse, sino que, qué sé yo, en determinadas circunstancias, o cuando corre peligro la vida de alguien, o cuando es situación de abuso, esas cosas yo creo que sí. ¿Y qué sucede cuando llega un adolescente, pongamos una chica de 17 años, embarazada, que plantea que quiere hacerse un aborto? ¿Cuál es la palabra del médico en ese La momento? palabra del médico es en qué circunstancias, si eso realmente fue causa de algún abuso o si fue por alguna causa o corre peligro la vida. En esos casos se plantean a veces las posibilidades de, pero casi siempre nosotros lo que tratamos es, por todos los medios, es que contarle un poco a ver qué pasa, cómo está, por qué decide eso. Lo importante es por qué solicita a veces eso. Y detrás de eso a veces hay una historia este, una historia que es un poco pesada, porque pasó alguna situación. O sea, yo creo que la gente así como livianamente no viene y dice, hay unas cosas detrás, lo que dice por ahí es livianamente, pero detrás hay siempre una historia. Y siempre se trata de asesorarla, siempre se trata de acompañarla y en esto que le está pasando. Y si la relación fue consentida, la chica en este caso dice, no, no quiero, simplemente no nos cuidamos y quedé embarazada, ¿cambia el discurso médico o es el mismo concepto? No, cambia el discurso en general porque nosotros, eh, lo digo, no es que cambia, pero siempre lo que nosotros le ponemos todas las cartas sobre la mesa, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué puede pasar, qué no puede pasar, y después ella es la que decide. Nosotros lo que le damos es o sea, a nadie se le abandona, se le dan todas las herramientas, se les cuenta todo lo que puede pasar, lo que no puede pasar en cada situación, ¿sí? Pero la mayoría no viene con esa consulta. O sea, la mayor parte de la consulta la gente ya vino por alguna socorrista o por algún método por alguna cosa que se enteró y ya viene con la digamos, con la decisión tomada y inclusive con el aborto ya hecho, y lo que nosotros hacemos es finalizar. Con la gran diferencia que en este momento, por ejemplo, no se utiliza más el raspado, esa es una aspiración. Entonces, esa aspiración hoy se hace con una anestesia que no es general y la usuaria se puede ir en el día. No necesita una internación, es muy rápido. ¿Notás que las chicas, los adolescentes, tienen más educación sexual hoy? ¿Se está mejorando eso? Yo no veo, yo no veo mejor educación. Lo que veo es que o sea, acceden por ahí a la información, pero la información a veces no es correcta. Informarlo es lo mismo que educar. Hay una serie de pasos que se tienen que cumplir, me parece. A veces se accede fácilmente a la información, pero la información no es la adecuada a veces. Por eso es importante el trabajo previo del médico, ¿no? El diálogo. Totalmente, pero desde la escuela, ¿eh? Sí. Las chicas o las familias que se acercan, consultan, ¿notás que tienen muchas dudas? Mm, consultan, pero en general el adolescente no es consultador.
Llega cuando hay una emergencia. Llega cuando hay algo. Es rara a la vez que, no sé, no es lo que ocurre frecuentemente. Por supuesto que sí, la gente consulta, pero hay mucha información por otro lado, extra, o gente que comienza a tomar y después lo discontinúa el método, si vamos a hablar de método anticonceptivo, por ejemplo. Pero los métodos están, en todos los lugares los métodos están. A veces poner en alguna sala médica, en una unidad sanitaria, qué sé yo, no están porque se terminó una partida o algo, pero los métodos siempre están. Lo que por ahí hay que hacer un trabajo más profundo de saber por qué lo discontinúan. La falla de los métodos del método es muy baja. La mayoría es por cómo lo utiliza. O sea, parece que el camino es otro, no es tanto, o sea, los métodos están, hay que trabajar sobre otra forma En la educación. en la educación, en la comunicación, utilizar los medios masivos para informar, qué sé yo, adiestrar pares. A veces, viste, nos llevan a nosotros a los más grandes y por ahí nosotros no somos para los jóvenes, o sea, nos llama la atención que la atendamos nosotros. Le interesa a una gente más joven, un par, un chico recién recibido, que tiene otra, a ellos les cae distinto. Del ámbito personal, ¿fuiste el protagonista de los partos de tus hijos? No, yo en ese sentido es como que yo no le hice los partos, nunca quise hacer los partos, porque yo siempre veía o sea, si yo me ponía de hacer el parto, yo estaba como muy en médico y me iba a perder la otra parte. Entonces sí, tuvimos la suerte, no la suerte, sino, qué sé yo, fue la sabiduría por ahí de Gabriela, que ella nunca quiso que... Siempre fuimos avanzados al hospital. O sea, nunca fuimos así, porque ella no es consultadora, ella es antifármacos, ella para tomar algo es como que hace un curso, pero es como que, bueno, la mayoría de las partes se hizo en casa y muy pocos tiempos estuvimos en hospital, salvo, nosotros estuvimos en el hospital con los 4 chicos, ponerle 2 horas antes de nacer. Y vos no fuiste el obstetra. No, yo acompañaba. ¿Fuiste Sí. padre ahí? Sí, fui padre y bueno, yo con eso es, no sé, esas cosas me acuerdo todavía de cada día, de cada uno de... Después la última, por ahí tuvimos alguna cosa que nos hizo correr un poco porque rompió bolsa antes de tiempo y hubo un problema, una presidencia de cordón y hubo que una cesárea de urgencia, pero fueron todos de partos y bien, los chicos siempre estuvieron bárbaros, sí. Y ahí estuviste en el lugar de Sí, padre. todo el tiempo. Yo, o sea, Y lo disfrutaste como tal. pero todos, hasta hoy. Sí, totalmente. Dejamos el consejo, que lo disfruten cuando está el padre presente, ¿no? Que aproveche ese momento Que al igual aproveche que la porque madre. es único, no hay otro de estos ya. Después son otros momentos y hay otras cosas después, pero el tema del nacimiento, alguien decía que el día más importante de las personas sería el día en que uno nace, así que me parece que eso es como lo que uno ve de la práctica, digamos. Uno, viste, te decía hoy pasan cosas, pero uno comparte lo mejor que le pasa a veces a la gente, que es ese momento con mucha emoción, están todos tan bien y hay una energía muy fuerte con el nacimiento. Te quedan muchos por delante todavía. Sí, un montón. A seguir disfrutándolo como médico, como profesional y a seguir acompañando a las familias. Sergio, muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto. No, ustedes, por favor. Gracias. Hemos compartido 30 minutos con Sergio Mendoza. Seguramente una cara conocida por miles de familias de Bahía Blanca, porque desde hace más de 30 años es obstetra en el Hospital Pena, ha visto nacer a muchísimos chicos y hoy nos contó parte de su historia. Nos reencontramos el próximo sábado en 30 minutos. Hasta luego.